Aquí le pusieron la laguna de la luna, ¿sí? Y la de este lado, la laguna del sol. Ellos lo bautizaron de esa forma, ¿sí? Con sus nombres, ¿sí? En la mentalidad de los mexicanos existe la llamada cosmogonía, como en todos los pueblos antiguos y hasta en nuestros días existe la cosmogonía. ¿Qué es la cosmogonía? Pues es la forma en que las culturas explican su cosmos, es decir, se explican su mundo, el mundo que los rodea, cómo es la vida, ¿sí? Este era un lugar precisamente muy importante para estos grupos, porque aquí venían a hacer rituales. ¿Qué tipos de rituales? Pues uno de los más importantes, un ritual al dios Tlaloc. ¿Por qué el dios Tlaloc? Pues porque el dios Tlaloc es el poseedor de la vida, dios del agua, pero el agua es la vida, básicamente. Y entonces en este sitio venían a hacer ceremonias. Parte de la ceremonia eran los sacrificios humanos. Ya no podemos negar que en la época prehispánica hubo sacrificios humanos. ¿Sí? Claro que los hubo, igual que los hubo en Grecia y igual que los hubo en muchas otras culturas. ¿Sí? O sea, no es privativo, ni es un salvajismo, ni es una evolución de lo que es la humanidad. Entonces, sacrificaban aquí a doncellas en este lugar. ¿Por qué a las doncellas? Y aquí son dentro de la cosmogonía. Porque las doncellas a la hora del sacrificio van a llorar mucho. ¿Sí? Y necesitaban que los mensajeros a su dios Tlaloc fueran pues alguien que llorara mucho, porque ahí había un significado entre las lágrimas, la lluvia y el dios Tlaloc. ¿Sí? Entonces aquí hay una interrelación del por qué se explica los sacrificios humanos y de mujeres en este lugar, ¿no? También había sacrificios de copal. Aquí en este lugar ha habido exploraciones arqueológicas submarinas muy importantes, se han sacado un montón de reliquias prehispánicas de la Laguna del Sol básicamente, y también de aquí de la laguna esta. ¿Sí? La profundidad de esa laguna tiene cerca de unos 15 metros, la parte más profunda en época de lluvias, que corresponde ahorita, y en épocas bajas de lluvia o de sequía, pues llega a haber nada más 5 o 7 metros de profundidad en la laguna principal. ¿Sí? En la promedio, ¿no? Habrá lugares menos profundos y otros un poquito más profundos. Y bueno, pues así es esto, ¿no? Ese era un lugar sagrado que todavía en algunos lugares vienen a hacer ceremonias los campesinos de las regiones, ¿sí? Ceremonias que revelan el sincretismo religioso, es decir, una mezcla de lo cristiano con una mezcla de lo prehispánico. ¿Sí? Ahí hay una mezcla en la que quizá ya para los que no son antropólogos, no son gente estudiada, pues ya queda un poquito oculto o en el subconsciente de las comunidades. ¿Sí? ¿Ustedes saben por qué el Popocatépetl le dicen Goyo? Pues por la sencilla razón de que en la época de los aztecas se le festejaba a ese dios, al dios de Popocatépetl, a todos los cerros eran una deidad, se le festejaba su cumpleaños. Y entonces cuando llegan los españoles, resulta que preguntan que el Popocatépetl, que es el Popocatépetl y todo. Entonces cuando los indígenas se dan cuenta de que se empiezan a hablar ya el castellano, ya hablan ya la religión católica, ya son católicos, entonces le ponen al Popocatépetl Goyo. Y paradójicamente, Goyo, la fiesta de Goyo, o sea, ese día que ahora representa San Gregorio, era la fiesta tradicional prehispánica del volcán Popocatépetl. Entonces aquí ya quedó así como que nadie sabe por qué fue, ¿sí? Pero uno que estudie y que sepa cuándo se hacían los festivales en el Popocatépetl, se da cuenta que era exactamente la fecha de Don Goyo. ¿Sí? Y así pasa con muchas cuestiones religiosas en México. Y es bonito conocer estos detalles, ¿no? Bien, vamos a seguir caminando, vamos a empezar a visitar la laguna esta, vamos a subir un poquito y nos vamos a remontar hasta la otra laguna, la Laguna del Sol. ¿Sí? Por ahí en un lugar que se preste, paramos y hablamos sobre fisiología de la altitud. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que quieran hacerme de este lugar? ¿Sí? ¿Cuál es la de Venus? Esta que está chiquita, ese charquito que está aquí chiquito, este que está aquí abajo. Sí, ¿y por qué creen que esa es la chiquita? Ustedes vean el Sol, vean la Luna y vean Venus y si fueran ustedes en la época prehispánica dirían, pues este es el grandote, pues la laguna. La mediana, pues la Luna y la estrellita que a veces aparece y a veces no aparece, como es este charco, ¿sí? Pues ese es Venus, ¿no? Sí queda.
Bueno, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer? ¿No? Bueno, ya conocen un poquito la historia del Nuevo Toluca. Igual que el Iztaccíhuatl, igual que el Popocatépetl y igual que el Nuevo Toluca son deidades prehispánicas. En el caso del Iztaccíhuatl es básicamente a Tlaloc la deidad más importante, la deidad a la que se le ofrece, ¿por qué? Porque es el agua de todas las comunidades de Puebla y de México. Aquí es el agua básicamente, y el Popocatépetl tiene una dualidad entre el dios del agua y dios del fuego, ¿sí? Se han encontrado restos del dios Huehueteotl, dios viejo, dios del fuego, en el Popocatépetl, igual que se han encontrado imágenes de Tlaloc. Y también hay centros ceremoniales, o sea, zona de piedras, donde llegaban los indígenas y ahí hacían sus ceremonias. Y se ha hecho excavaciones y se han encontrado arqueología, han encontrado sacrificios en estos lugares. Hay 7 en el Iztaccíhuatl y 2 en el Popo reconocidos. Aquí yo no recuerdo yo cuántos sean. ¿Sí? Bien, nos retiramos para que no se nos enfríen. Vamos a seguir caminando hacia la laguna de la luna. Terminó.